sabe que será difícil, que le espera una gran agonía. Busca al Padre, llora, sufre, sangra. Es traicionado y entregado. Lo han acusado injustamente. La gente que lo aclamó ahora lo ha despreciado. Ha recibido muchos azotes. Cargó la pesada cruz. Cayó en repetidas ocasiones al suelo. Lo escupieron y recibió todo tipo de agresiones. Llega el momento de mayor agonía. Su cuerpo está llagado y su rostro ha sido lacerado. Está irreconocible. Mira al cielo y con sus brazos abiertos, llenos de amor, lo primero que exclama es: Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar con la palabra de Dios. Esta Semana Santa recordaremos nuevamente la pasión y el amor que Jesús tiene para toda la humanidad. Somos viles y pecadores. Ignoramos muchas cosas y no sabemos lo que hacemos. Muchas veces pareciera que crucificamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo. Pero Jesús sigue exclamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esta Semana de Victoria 2022 estaremos transmitiendo programas con la participación de diferentes pastores, salmistas y ministerios. Te invitamos a seguir y compartir esta programación del lunes 4 al domingo 17 de abril. Recordemos juntos este evento que cambió la historia de todo el mundo. Padre, perdónalos. Que Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a este programa de Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro propósito es acercar la palabra de Dios a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Dios sabe que por nuestra naturaleza humana siempre estamos alejados de Él. Por eso envió a Jesucristo con la misma debilidad para morir en lugar de todos nosotros, y así, tan revelador, lo encontramos en Romanos 8:3, que nos muestra el gran plan que nuestro Dios hizo por nosotros para nuestra reconciliación con Él. Así damos inicio a nuestro programa. Quédense con nosotros. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. A continuación, tenemos la colaboración del director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Guatemala y presidente del Comité de Publicaciones en Español, Saúl Sosa. Vamos a poner atención a su mensaje. Mis queridos amigos y hermanos allá en México, qué gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Saúl Sosa y trabajo en Sociedad Bíblica de Guatemala y tengo el privilegio y el honor de traer esta pequeña conferencia, no solo a la Sociedad Bíblica de México, sino a todas las personas alrededor de la República Mexicana, que es un país hermano
e inclusive en Latinoamérica, donde puedan escuchar esta serie de conferencias. Me siento muy honrado de haber sido invitado. El arquitecto Julio Splinker, quien es director de la Sociedad Bíblica de México, es amigo personal y compañero de muchas jornadas de trabajo y de reuniones. Y hermano Julio, muchas gracias por permitirnos compartir. Estamos ahora llegando a esa época muy interesante de la Cuaresma, de la época que nosotros tradicionalmente llamamos Semana Santa. Y es la época en que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Sociedad Bíblica de México, de manera muy atinada y de manera muy bonita, ha tenido una serie de conferencias que tienen por título: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me dan ganas que diga también perdónanos, porque también estamos continuamente en pedir perdón. Y específicamente, en el día de hoy, el título de lo que vamos a platicar, dialogar, mis queridos amigos, es enviado para morir por nuestros pecados. Y el texto que estamos utilizando es la carta que hace Pablo a los Romanos. Por cierto, Romanos es un documento precioso, hermoso, con un contenido teológico muy, pero muy fuerte, que nos recuerda principalmente el precio más grande, que es el precio de la salvación y el por qué estamos nosotros ahora. Así que voy a tener un breve momento de oración, si ustedes me lo permiten, y vamos a orar para que Dios nos guíe en este tan bonito proceso como es costumbre que hacemos los cristianos. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, compartir de tu palabra y estar aquí y tratar, Señor, con lo que tú nos das, de bendecir a otras personas. Gracias por la misión de las sociedades bíblicas en el mundo y gracias por la Sociedad Bíblica de México, Señor, cambiando vidas. Amén. Les invito a que leamos en el capítulo 8 de la carta de Romanos. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo en la versión TLA, que es una versión muy bonita y muy fácil de digerir. Y dice el texto bíblico: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados ahora por estar unidos a Él. El Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Y por supuesto se está refiriendo de alguna manera a la humanidad. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de Él destruyó al pecado. Y me gusta apuntar y cerrar con el verso 4 que dice: y lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Y en la versión Dios habla hoy, que es una versión que también se adapta muy bonito con las palabras un poquito más buscadas, dice: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. La verdad es que cuando nos ponemos en contexto de la debilidad humana, reconocemos, los hombres somos débiles. Dicen muchos teólogos cuando hablan de la total depravación de la humanidad. Yo quisiera que camináramos en esa pequeña charla en tres espacios. Primero pensemos en el humano, en su inhabilidad de acercarse a Dios. Segundo, acerca de la ley que Dios nos dio. Y finalmente, acerca del sacrificio mismo del Señor. Y lo amarremos con un tema de conducta. Cuando hablamos de la inhabilidad del Señor, la inhabilidad del hombre para acercarse a nuestro Dios, al Señor, me recuerda un himno que he escuchado desde mi juventud, que ya tengo varios años, por cierto, y el himno es un himno para cuartetos que dice algo así: hace años escuché que Jesús volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Odio y guerra por doquier,
violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Y resalto las palabras, odio y guerra por doquier, violencia y maldad. Esa, al parecer, es la regla de la humanidad. Si nosotros nos tomamos un momento y leemos, ya sea en el periódico del día, o ponemos las noticias, o buscamos en internet, vamos a encontrar que las principales noticias se refieren a violencia de la humanidad, a guerra aquí, a guerra allá, a noticias a veces que son tan difíciles de entender o que son tan feas que no se pueden ni siquiera describir en los medios de noticias. Y las guerras están al orden de todos los días. Hoy mismo que estamos grabando este mensaje, escuchamos acerca de tambores de guerras allá en Europa. Esa es la realidad de la humanidad. Y nos parece que la historia de Caín y Abel se repite una y otra vez. ¿Y saben algo, mis queridos hermanos? Que los que somos cristianos, el oír de guerra, de violencia, nos parece algo que es total y completamente normal. De hecho, no nos inmutamos. Continuamos la vida viviendo con uno que cae a nuestra derecha o con dos que caen a nuestra izquierda. Y lamentablemente, a veces cae alguien muy cercano de nosotros. Y decimos, es parte de la vida. Y la gran realidad es, la humanidad está enferma y tiene por sí misma una inhabilidad de acercarse a Dios por sí misma. No hay forma que el humano, que el hombre, que las personas podamos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Nuestra esencia es alejarnos de Dios. Nuestra esencia es estar cada día más lejos de nuestro Dios. La humanidad en sí misma no puede reconciliarse con Dios. Y eso es cuando hablamos del primer espacio. Hablemos del segundo espacio, de la ley, del parámetro que puso Dios para la humanidad. Y si ustedes recuerdan, hace algunos milenios, algunos años, Dios enfocó la humanidad en traer su ley y escogió a un pueblo, a un pequeño pueblo que está ahí en Asia, en la área del que ahora llamamos Palestina o en el área del Levante. Y Dios se enfocó en una nación pequeña, humilde, los hebreos, y los escogió para traer su palabra, para traer su ley. Y la ley que hizo, que fueron una serie de normas, de lineamientos, con mucho detalle en algunos casos, y que fueron muy claros, era la esencia de lo que Dios quería para la humanidad. La ley no era algo que sirviera para Dios, sino que era en beneficio de la humanidad misma. Y desde el inicio, quienes recibieron la ley tendieron a desobedecerla. Y es bien interesante cómo somos los humanos. Dios quiere lo bueno para nosotros y nosotros tendemos a apartarnos de nuestro Dios. Dios nos llama, nosotros nos alejamos. Esa es la tendencia. La tendencia, si queremos decirla en una palabra, es una tendencia a desobedecer. Y eso lo miramos desde el mismo Adán. ¿Se recuerdan ustedes Adán y Eva en el huerto del Edén? Dios creó el perfecto espacio para la humanidad, algo muy bonito. Y le dijo, mira, puedes hacer lo que tú quieras, con excepción de este árbol. De aquí ni te acerques, y su fruto no lo comas. ¿Y qué hizo el hombre? Hacer exactamente lo único que no podía hacer. Y luego cuando el Señor le preguntó, ¿qué has hecho? El hombre lo que hizo fue justificarse y decir, la mujer que me diste. Esa es la tendencia de nosotros los humanos, siempre de no hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y la historia de Israel como pueblo en su desobediencia en el mandato de la ley es la historia de la humanidad completa. Y es que la ley de nuestro Dios fue diseñada para el beneficio del hombre y por supuesto fue diseñada para la misma gloria de nuestro Dios. Pero la ley fue desde un inicio rota, quebrada, violada, violentada.
como una parte de la esencia de la conducta de la humanidad. ¿Cuál es la conclusión acerca de la ley? Al parecer, el estándar ha sido muy alto y no pudimos nosotros con la ley. No pudimos cumplir, creo que ni siquiera una coma de la ley. Al contrario, nuestra misión parece que desde el inicio fue buscar cómo no cumplir la ley. Y Pablo lo recuerda en la misma carta que estamos leyendo a los Romanos en el capítulo 3, donde dice, y leyendo en versión Reina Valera 60, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mis queridos amigos y hermanos, qué terrible, qué difícil. Estamos entonces totalmente perdidos. La reflexión es válida y es cierta. Sí, así es. Estamos total y completamente perdidos. Como dice el texto, en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, estamos alejados de Dios. Esa es la realidad. Pero ¿saben algo? Sí hay una solución. Y eso es lo que nos motiva y nos recuerda y nos da optimismo. Y es que en el espacio primero, la humanidad está totalmente inhabilitada para acercarse a Dios. Dios nos trae la ley y nos damos cuenta que el hombre no puede cumplir los preceptos que Dios da en su ley. Pero ¿saben algo? Bonito, hermoso. Dios se ha provisto de una solución para conciliar al Creador con la criatura, a Dios con la humanidad. Y esto nos recuerda el texto bíblico, y seguramente ustedes lo habrán leído alguna vez en Génesis 22, donde Dios manda a Abraham en una figura mucho acerca de la salvación, a que sacrifique a su hijo en holocausto, a Isaac. Y Abraham, con una tristeza profunda, pero con una convicción de obediencia, camina el camino al monte y lleva a su hijo, inclusive amarrado. Y cuando llega el momento del holocausto, Isaac pregunta a Abraham: Padre, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Y Dios provee el cordero del holocausto. Esa figura es la que entendemos cuando Dios se proveyó a sí mismo del sacrificio perfecto para el holocausto que era la redención de nuestras vidas en Cristo Jesús. La historia de Abraham se repite en nosotros con un sabor mucho más fuerte y profundo al recordarnos acerca del amor de Dios. Y lo recordamos en ese texto de Juan que conocemos y que hemos dicho tantas veces de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar perdido es estar alejado, apartado. Estar encontrado, si es que vale el verbo, quiere decir estar en comunión con nuestro Dios. Y eso es vida eterna. Entonces, mis amigos, la solución al eterno problema de la distancia entre la humanidad y el Creador fue resuelto a un precio. Pero no fue un pequeño precio, fue un gran precio. El precio de la reconciliación fue muy alto. La sangre de Cristo, esa sangre que dice el canto, que tiene fuerza y que tiene poder. Y a veces nuestra humanidad, nuestra mente es pequeña y no termina de comprender el sentido del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Pero ¿saben algo? Para entenderlo tenemos que ir al texto bíblico. Y hay un pasaje de la Biblia que seguramente ustedes alguna vez han leído y nos recuerda cuán grande y profundo fue ese sacrificio. Y es la historia
en cuando Jesús estaba con sus discípulos y faltaban ya muy pocos días para que Jesús fuera entregado y pasara por todo el suplicio del sacrificio que implicaba no solo estar preso, sino que también ser acusado y además la muerte y además de eso ser lapidado, ser vilipendiado, todo lo malo que le hicieron. Pero, ¿qué pasó en la historia? Jesús estaba con sus discípulos y tomó a alguno de los más queridos y le dijo, vénganse conmigo. Y Jesús fue y oró al Padre en un estado como de agonía. Y Jesús hace la siguiente oración. Y escuchamos el pasaje que está en Reina Valera 60 en Mateo 26. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Por cierto, los discípulos se quedaron dormidos. No entendía como nosotros no entendemos lo que está pasando. Y yendo un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y leámoslo en versión TLA, que me fascina, me gusta mucho. Y les dijo Jesús a sus discípulos, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Por cierto, se durmieron. Y Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente, como es el modelo judío de oración, que es un sentido total de humillación, y oró a Dios Padre. Y le dijo así, ¿cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y ese fue el principio de los dolores que recordamos ahora en Semana Santa. Fue el principio de ese proceso de sacrificio donde Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Fueron dichas mentiras acerca de él. Fue presentado ante un tribunal humano. Fue procesado por algo que no hizo. Fue fustigado. Se le puso una corona de espinas. Tuvo que cargar un madero. Fue humillado en la ciudad. Fue negado por sus amigos, quienes al verlo sufriendo, lo que hicieron fue huir por temor. Fue abandonado por todos, inclusive por Dios. Porque ese era el precio que tenía que pagar para salvarte, mi querido amigo, a ti y a mí. Por eso es que cuando nosotros ahora en Semana Santa recordamos lo que llamamos la pasión de Cristo, recordamos el sentido completo de lo que Jesús pasó por nosotros. Dice el texto bíblico que Él molido y herido fue por nuestras rebeliones y el precio del pecado fue hecho por nosotros. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Jesús. Y nuestro pecado, nuestra justificación, fue pagada la deuda hasta la última moneda. Y por eso ahora somos justificados. Y podemos decir ahora mismo, mis queridos hermanos, que el hombre tiene inhabilidad para acercarse a Dios. Que la ley no fue posible reconciliar al hombre con Dios, sino que la ley se cumplió en sí misma hasta en la figura misma de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da libertad, y eso nos da vida, y eso nos da felicidad de vivir, y nos da el sentido de cristiandad que ahora tenemos. Sin embargo, también nos pone en algunos retos. Y el primer reto es con aquel dicho que dice, Dios ama al pecador, sin embargo, odia al pecado, ¿verdad? Un dicho muy interesante que tiene mucho sentido. Porque si yo le pregunto a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, nosotros quienes ahora somos salvados, somos limpiados, somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos continuar con la vida de pecado que teníamos antes? Pregunta hacia ustedes, a ver qué dice. Pues el texto bíblico dice no. Como alguien dice no, de ninguna manera. La respuesta obvia es no.
pero requiere un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? Y les voy a recordar el momento en que Jesús se enfrentó con una pecadora. Estaba Jesús con sus discípulos y en eso vino una turba, porque para mí es una turba, de fariseos trayendo a rastras a una mujer pecadora. Y lo traían no por la mujer, sino para tentar a Jesús. Y le dicen a Jesús: mira, esta mujer fue encontrada en pecado. Y Jesús, con toda su sabiduría y con todo su pragmatismo, con pocas palabras, de hecho casi con ninguna palabra, hizo que todos los fariseos se fueran uno a uno. Y quedó finalmente Jesús con la mujer. Todos los fariseos, quienes acusaban a la mujer, se fueron, desde el más grande hasta el más joven. Entonces viene Jesús y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor, porque todos los que le condenaban se habían ido. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Es lo que Jesús nos dice: ni yo te condeno. Pero miren, le hace una siguiente afirmación en tono de orden: vete y no peques más. O sea, Jesús no les dice: mujer, si quieres te vas y si quieres no pecas. No, vete y no peques más. A nosotros nos gusta decir que el Señor ya no nos condena y que ya no hay quien nos condene, pero no nos gusta mucho el texto que dice: no peques más. La verdad es que el no pecar, el dejar de hacer lo malo, es un proceso que tenemos que caminar en nuestra vida. Juan, en su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, Juan está haciendo algún tipo de tarea pastoral, enseñándole a quienes él quería y amaba. Dice el texto bíblico en esto: yo les quiero a ustedes como a hijos, pero les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Tenemos un abogado y es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que tengamos que llevar una vida de pecado como la que teníamos antes. Al contrario, nuestra vida debe de ser de victoria en victoria. Debemos de pecar menos cada día. Si hoy tuvimos conductas que no eran las apropiadas, no deben de ser parte de nuestra vida mañana. Y cada día debemos de mejorar y de mejorar. Así como dice el texto bíblico con el salmista: pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Así debemos de ser nosotros. Perdón, es un texto en Proverbios. Nuestra vida debe ir en perfeccionamiento hasta que nuestra vida es o se acerca a la perfección de en quien nos dio la perfección de la vida. ¿Debemos de pecar? En ninguna manera. Nuestra conducta debe ser de acuerdo a la conducta de un cristiano, una conducta consistente con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, una vida consistente con Jesucristo, una vida consistente con la luz. Pasamos de tinieblas a luz, pasamos de muerte a vida. Pero el pecado, nuestra mala conducta, es evidencia de tiniebla y de muerte. Nosotros tenemos que actuar en función de luz y en función de vida. Una conducta vieja refleja muerte y tinieblas. Una vida de acuerdo a lo que Dios quiere va a reflejar siempre vida y luz. Así que, mis queridos hermanos, nuevamente recordamos y decimos que Dios envió a su Hijo y fue enviado a morir por nuestros pecados. Y ese es el sentido de la celebración de esta Semana Santa. Y entendemos entonces el gran amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, a veces nosotros no sabemos lo que hacemos, pero tenemos buen abogado en Cristo Jesús
y vamos a partir de hoy y a partir de cada día tratar de vivir una mejor vida. Un gran abrazo, mis queridos amigos y hermanos allá en México y en toda Latinoamérica, y fue para mí un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga siempre y mucho. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos ha compartido Saúl Sosa, un mensaje que nos deja claro que Dios siempre tiene un plan para todo y sus planes son de amor. Sigan con nosotros. En Venezuela estábamos relativamente estables económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando. Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Cuando comencé a leer la Biblia, trataba como de ponerla de una manera, poder oír y leerla de una vez, para sentir de que estaba como el pastor dándonos la palabra, como para poderla entender. Ese gran amor que Dios tuvo y tiene por nosotros, se siente más viva la palabra. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. Los desprecios sufrió y
la cruz no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Jesucristo fue enviado para morir por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Escuchemos al pastor Luis Flores, presidente del Comité de 500 Razones en Tamaulipas y pastor de la Iglesia Casa de Oración en Reynosa. Vamos a poner atención a su mensaje. Buen día, soy el pastor Luis Flores de Casa de Oración en Tamaulipas. También somos parte del Comité Estatal de Sociedad Bíblica y colaboramos en la distribución de la Palabra de Dios en esta región del norte de México. Agradecemos a todo el equipo de Sociedad Bíblica que hace un esfuerzo en esta temporada de Semana Santa por seguir difundiendo el Evangelio en cada región de nuestra nación. Este día queremos compartir contigo un tema sumamente importante, el tema de la Semana Santa. Para muchos, este tiempo de Semana Santa es un tiempo donde la gente piensa en salir a la playa, salir de vacaciones, tomar un tiempo de descanso, no ir a trabajar, pero pocas veces pensamos o reflexionamos cuál es la verdadera reflexión o motivo que tenemos en este tiempo. Realmente, para muchos hablar de la Semana Santa es hablar de tiempo de descanso. Sin embargo, desde tiempos ancestrales, el pueblo de Israel celebraba la Pascua como un tiempo donde tomaban un tiempo familiar, un tiempo en casa, donde se sacrificaba un cordero por familia. En el Éxodo hebreo, Moisés recibió instrucciones precisas de parte de Dios de sacrificar un cordero por cada familia y aplicar la sangre del cordero en el dintel, es decir, en el marco de la puerta de la casa, para que el ángel destructor, el ángel de la muerte, no entrara. Siglos después, el anuncio del profeta Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, su pariente, su primo cercano, y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ahora se ha convertido en ese sacrificio perfecto por usted y por mí. Jesús fue enviado no solamente como Cordero, pero como Salvador, como Cordero para limpiar nuestros pecados, no solamente cubrirlos como los antiguos sacrificios de los israelitas que cubrían el pecado, pero ahora como el Cordero que no solamente cubre el pecado, pero quita el pecado. Jesús fue y ha sido un Cordero sin mancha y sin contaminación. Fue enviado por el Padre para morir en la cruz por nuestros pecados. Fue crucificado y acusado injustamente. Jesús hizo una declaración contundente cuando estaba en la cruz: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los romanos lo llevaron a la muerte. Su pueblo mismo le injurió y le llevó acusado falsamente a morir en medio de dos malhechores. La crucifixión era un modo muy horrible que los antiguos asirios
fueron los que lo implementaron como el empalado. Los asirios empalaban, no crucificaban, pero clavaban a las personas en una estaca como un modo de castigo horrible. La gente era empalada y sufría de una manera impresionante. Jesucristo, el Cordero que murió sin enjuiciar a sus enemigos, al contrario, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue crucificado, sufrió en la cruz para que usted y yo no recibiéramos el castigo eterno. Usted y yo, siendo culpables por nuestros pecados, recibimos la absolución, es decir, el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo, siendo inocente, fue enviado a la cruz, pagó el precio de sangre por usted y por mí. Esto nos llevaría a detenernos en este tiempo de Semana Santa. Es el tiempo donde en muchas partes del mundo se celebra la muerte, la sepultura y la resurrección. Aunque muchos de nosotros lo hagamos de forma superficial, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la salvación y la vida eterna. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino, es decir, el Padre envió a su Hijo, el Verbo encarnado, para que todo aquel que creyera en él no se perdiera. Sin embargo, al venir a lo suyo, es decir, a las naciones enteras y específicamente Israel, dice: los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, es decir, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. En esta Semana Santa deberíamos detenernos, reflexionar, pensar en el gran sacrificio de Cristo, que siendo Rey se humilló hasta lo más bajo para morir en la cruz, para derramar su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación. Antiguamente, durante la Pascua en Jerusalén, se sacrificaban aproximadamente 500,000 corderos. Era un tiempo donde miles de personas llegaban para recibir la fiesta de la Pascua y ofrecer en sacrificio un cordero y celebrarlo en familia, aplicando la antigua fiesta de la Pascua. Hoy en día, estas tradiciones se han vuelto eso, solamente tradiciones. Tal vez algunos van a la iglesia, se confiesan, reciben un poco de ceniza en la frente y después de ello van a alguna reunión, pero la mayoría decide tomar esta semana como un tiempo para ir a la playa, para descansar, para vivir un tiempo de descanso y esparcimiento sin reflexionar el gran sacrificio que Cristo hizo y poder recibir las palabras del evangelista San Juan, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, ¿qué te parece si este día, mientras tú escuchas este mensaje, tomas un momento para pedirle al Padre, en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu, y decirle: perdóname, reconozco que he pecado,
reconozco que me he olvidado de ti, que he dejado de buscarte. Y le pides al Padre que te limpie de todos tus pecados con su sangre. El poder de la sangre del Cordero sigue siendo suficiente, primero, para limpiarnos de todo pecado. Segundo, para reconciliarnos con el Padre, para volver a acercarnos, no a una religión, no a una denominación, sino a una relación íntima con el Padre. Toma esta oportunidad, acércate con toda confianza, así como en algún momento aquel hijo que había decidido pedirle al Padre los bienes y vivir una vida a su forma, a su manera, perdidamente, malgastando, disipando los bienes, pensó, en la casa de mi Padre hay suficiente alimento. Sin embargo, yo estoy acá comiendo las algarrobas de los cerdos. ¿Sabe? El mundo puede ofrecerte placeres, el mundo puede ofrecerte vacaciones que aparentemente te van a dar un esparcimiento, pero el único que puede darnos un reposo verdadero y un acceso a la vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados, reconcíliate con Él. Cada vez que venimos a Él tenemos esta plena seguridad que si le pedimos una cosa que está de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No dejemos que este tiempo de Semana Santa se convierta en un tiempo más de disipación, en un tiempo más de vacación sin la presencia de Dios. El Señor nos dice hoy, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré vacación. La verdadera vacación es estar en paz con Dios, recibiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si me permites, tomemos un minuto para orar, diciendo de esta manera: Padre, este día reconozco que me he olvidado de ti, que he utilizado los días para descanso, que he utilizado los días para vacación, pero que no he reflexionado en el inmenso sacrificio que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Perdóname, límpiame con la sangre del Cordero y de hoy en adelante ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra, que yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Te entrego mi casa, te entrego mi familia y te entrego mi entrada y mi salida en el nombre de Jesús. Amén. Amado, yo espero que estas palabras hayan podido llegar a lo más profundo de su corazón y que en esta Semana Santa usted pueda hacer un alto y pueda pensar, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo en estos días? ¿Realmente quiere que yo tome estos tiempos como un tiempo de disipación o desea que realmente yo reflexione en Él y lo busque intensamente? Que Dios le bendiga ricamente y que esta Semana Santa verdaderamente se convierta en eso, una semana apartada para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida del pastor Luis Flores
y por habernos compartido este mensaje de edificación. Les invitamos a que sigan con nosotros. Bendito Dios, bendito Padre. Que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Oh, sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias
tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. El pecado nos mantiene lejos de nuestro Padre con los ojos cerrados, haciendo daño a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Es por ello que necesitamos de Jesús, el único que puede interceder por nosotros y limpiarnos de toda maldad. Es nuestro deseo que puedan conocer y entender este plan de redención, planeado por Dios y ejecutado por Jesús. Gracias por acompañarnos en este día. Denos like y déjenos sus comentarios.
También queremos que compartan este video con sus familiares y amigos para que puedan dar a conocer el mensaje de salvación. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana en Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muchas gracias y hasta pronto.